Hoy fue un día más como cualquiera, una extensa reunión más con los compas. Han sido muchos los debates, las reuniones, las asambleas, las marchas, días enteros dedicados a construir propuestas, a las saloneadas, a pararte al frente de los demás y decirles que la universidad pública los necesita, que la Universidad de Pamplona los necesita, inclusive con hambre, con frío, realizando pancartas. Sientes que escasean las ideas. Algunos se han desnudado, otros nos hemos disfrazado. Aunque Pamplona sea una ciudad pequeña y tal vez no nos escuchen, porque esta es una universidad de provincia, nos dice. Aún así, hemos salido alegres, vestidos de carnaval, a las calles, a decirle al pueblo que nos ayude, que se una a la lucha. Pero nunca paras de preguntarte por qué tanta indiferencia, por qué a muchos les importa poco lo que pasa en la U. Tus amigos no paran de decirte: para de pelear, eso no sirve para nada, que son unos mamertos, que las cosas acá nunca van a cambiar, los únicos que perdemos somos nosotros. Te has sentido furioso, con ganas de mandar toda la mierda, que se joda el mundo, que se joda la universidad, que se joda la universidad pública. Pero no eres el único. Pero no eres el único que ha pasado por ahí. No estás solo. Muchos han sentido lo mismo y a pesar de amenazas, intimidaciones y señalamientos, siguieron en la lucha, pelearon y algunos dieron su vida. Porque la universidad pública no se vende, se defiende. La Universidad de Pamplona nació en 1960 como institución privada, bajo el liderazgo del presbítero José Faría Bermúdez. En 1970, y gracias a la primera lucha del movimiento estudiantil, fue convertida en universidad pública del orden departamental mediante el decreto número 0553 del 5 de agosto de 1970. Acá inicia nuestra historia. Implantaba siempre un modelo antiimperialista. En ese entonces se luchaba mucho por una subvención alimentaria, se peleaba porque el estudiantado se le facilitara los comedores. Allí también hubo estudiantes perseguidos, desaparecidos, y otro aspecto que me llama la atención y me acuerdo muy bien es que en ese entonces había un grupo que se llamaba el B2 del ejército, como será ahora paramilitares, y el Rafael Castillo, que era el máximo líder, los desenmascaraba. Todos los viernes en la noche él convocaba al estudiantado, Castillo, y pasaba unas películas sobre los presos políticos. Eso era todos los viernes. Cuando no había la facilidad de proyectar la película, por cuestiones técnicas o logísticas, no sé, entonces él hacía un mini drama en el patio principal de la casona. Ese patio, a propósito, fue inaugurado con bombos y platillos en una ceremonia especial al que se le denominó Carlos Toledo Plata. Él es un líder bumangués, un luchador social que también dio su cuota de sacrificio aquí por la transformación de nuestro país. Y ahí se hicieron los mejores debates ideológicos en esa casona. Pues Rafael Castillo fue el primer líder que yo conocí aquí en Pamplona, también muy perseguido. La ideología de él era como encaminada a los ideales de Camilo Torres. Fue demasiado perseguido, tanto por las directivas de la universidad
como por el ejército aquí en Pamplona. Y lo que yo supe fue que él lo llevaron al comando, le colocaron un uniforme de guerrillero con su fusil y todo, para hacerle ver a la gente que era un guerrillero, no era un líder estudiantil. Y eso le ocasionó el haber partido de aquí, como quien dice, fugitivamente de Pamplona. Para el año de 1992, y bajo el gobierno del expresidente César Gaviria, se instaura en el país la nefasta Ley 30 de Educación Superior. A partir del año 92 empezamos con todo el proceso de lo que se conoció como la Asamblea Nacional de Estudiantes Universitarios, la ANEU. Toda esa época, entre el 92 y 96, estuvo en la universidad también supeditada por varios, paros. En ese escenario, la ANEU era la que venía jalonando esos estamentos. A calor dentro de la ANEU también se movían diferentes expresiones del pensamiento político. Estaban los liberales, algunos conservadores, la izquierda con la JUSCO, con algunos trotskistas, con algunos camilistas, que los que quedaron pues del envión después de la caída del muro. Entonces algunos locos, como nos decía por ahí, empezamos a echar caspa en las cafeterías, a repartir volanticos. Montamos un colectivo al interior que llamó el colectivo estudiantil El Grifo. Estudiantil El Grifo era muy chistoso porque éramos casi la mayoría de ciencias humanas. Entonces se construyó alrededor de eso una propuesta que se llamó Conciencia Universitaria, en el marco también de unas elecciones internas a representaciones estudiantiles en la universidad. Hubo como un movimiento duro, el cual propusimos al señor Ibaldo Torres como representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario. En esa época había mucha corrupción, que en esa época estaba el representante de los estudiantes, que era el señor Edgar Vera, Arias Teneo. Un frío diciembre de 1998, tal vez para muchos, fue una Navidad más, en casa, con la familia, con los amigos, pero acá, indudablemente, no fue así. Fue un diciembre gris para la Universidad Pública de Pamplona. Irrumpe la administración de Álvaro González Hoves. El hecho trascendental es la llegada de Álvaro González Hoves. Eso cambió la historia de la universidad en dos. Las condiciones de los estudiantes en cuanto a matrícula, en cuanto a derechos de los estudiantes, en cuanto a espacio, ¿sí? De los estudiantes se perdieron, empezaron a perderse. Había un acuerdo de tabla única de matrícula que se consiguió al calor de la lucha estudiantil en el 97. Ese acuerdo fue borrado con la entrada del compañero Ibaldo, con la entrada del señor rector Álvaro González Hoves. Con la nueva administración pues hubo choques desde el principio por su concepción bastante autoritaria. Era imperante, era necesario un resurgir del movimiento estudiantil. Cuando llego a estudiar, pues revienta un paro, en ese momento está Álvaro González Hoves como rector de la universidad. En esa época nosotros ya habíamos hablado con ellos sobre una problemática que se venía presentando para elegir el representante al Consejo Superior Universitario, que se habían cambiado las reglas de juego y se les estaba dando la participación a los estudiantes de instancias semipresenciales y presenciales. Entonces, como el candidato de la administración era el señor Ibaldo Torres, ya se le había dado viáticos para que viajara por todo el país y hiciera. A partir de ahí se gestó el primer paro de la universidad. Empieza por el asunto de las tablas de matrículas, ¿sí? Que como resultado se obtiene, digamos, la baja de la tabla de matrícula. Hay que reconocer también eso, ¿no? De ese paro surgieron algunos compromisos con la administración. Le solicitamos que a ver cuándo nos podíamos sentar y no fue posible volver a sentarnos porque la administración, como siempre, nos mintió. No llegamos a ningunos acuerdos, se vulneraron otra vez los derechos de los estudiantes. ¿Y cómo es posible rescatarlo? Sencillamente generando una nueva asamblea y generando un nuevo paro académico, que fue lo que sucedió. Al segundo paro al que se llega es solicitando los acuerdos a que ya se habían llegado, ¿sí? Entonces, en vista de que el rector no quería cumplir con los acuerdos a los que habíamos llegado, nosotros llegamos a la determinación, la base estudiantil, no yo,
la base estudiantil de cerrar la universidad y de buscar, ¿sí?, por vía de la discusión académica, la reivindicación de los derechos de los estudiantes. Luego llegaron las ambiciones del movimiento estudiantil de querer tumbar a Álvaro González Hoves, algo que era totalmente difícil porque también había cooptado toda la estructura administrativa y también parte del profesorado de la universidad. Después de que pasaron casi unos 2 meses, que ya vio que el rector no podía sacar o acabar ese paro planteado por los estudiantes, empezó a cortarnos la luz, a cortarnos el agua, ¿sí?, a mandarnos paramilitares allá, ¿sí?, buscándonos para sacarnos de la universidad. Mandó a los representantes de la época que golpearan a unos estudiantes, mandó a la policía, cada rato pasaba la policía llamando y buscando a los estudiantes que estaban dentro de la universidad. Nunca se me olvida que llegamos al Teatro Jáuregui a hablar sobre el pliego de peticiones que hacían los muchachos. Álvaro González Hoves no se presentó y mandó al arzobispo. Los muchachos comenzaron a saltar y nos mandaron los militares, nos rodearon. Era el mejor estilo de lo que hubiéramos podido llamar una república independiente, que era directamente el ejército. Entonces los muchachos se pararon enfrente, entonaron un canto del Che Guevara, dijeron algo así como que nosotros somos el pueblo, ustedes son del pueblo, ustedes no nos pueden matar. Para acabar con el paro de los estudiantes, el señor rector mandó a vacaciones a los estudiantes. Nos engañaron prácticamente, mandaron como a 20 profesores de la universidad a que nos solicitaran y nos llevaran hasta el Hotel Cariongo para negociar con los profesores las solicitudes de los estudiantes. Al llegar allá empezamos a hablar con los profesores y como a la hora nos llega un estudiante a avisarnos de que la policía ya estaba a la universidad y había desalojado a la universidad y había sacado a un estudiante y lo había detenido. Yo me dirijo hacia arriba, hacia el búnker de la universidad, me encuentro con la policía, efectivamente lleva 4 estudiantes detenidos. Yo hablo con la policía dice, sí señor, claro, yo soy el... También me detienen. Me detienen como a eso de las 4:30 para 5 de la tarde y me dejan libre a las 6:30 de la mañana de ese otro día. O sea, un arresto totalmente ilegal, violando mi derecho a la libertad, el debido proceso, ¿sí?, de los derechos que cualquier ciudadano tiene, ¿sí? Entonces, en vista de que yo les hice saber eso a la policía, de que los derechos de nosotros como estudiantes estaban siendo vulnerados, el comandante de la policía, no me acuerdo el nombre, me dice, señor Navarro, si usted quiere puede salir, usted está libre, como a las 7 de la noche. Y yo le digo, ¿y mis compañeros qué? Sus compañeros se quedan. Que no señor, si no se van ellos no me voy yo. Él me dice, nada, bueno, entonces quédese. Me retuvo de manera ilegal hasta las 6 de la mañana. ¡Fuerzas militares! ¡Fuerzas militares! ¡Represivas criminales! Seguimos el transcurso del tiempo dentro de la universidad, empezamos a realizar nuestros exámenes. Sí, antes de realizar la última semana de exámenes, me llama el rector para decirme que él me deja realizar todos los exámenes y me manda para la Universidad Nacional, si yo quiero, pero que renuncie a la universidad y que me vaya de ahí con mi compañero. Si no, pues que ahí tenía la resolución lista para expulsarme de la universidad. Y me dijo, doctor, señor rector, usted puede hacer lo que usted más le convenga, pero lo que usted quiera, pero yo de la universidad no me voy a ir. Yo no le voy a afirmar aquí que yo, después de que salga de la universidad, me voy para la Universidad Nacional, no sé. Aquí es donde quiero estudiar y aquí es donde voy a estudiar y aquí me quedo. Entonces, pues está fuera de la universidad. Yo le dije, bueno, si usted lo dice, si fuera de la universidad, ¿dónde le firmo? Le firmé la resolución de expulsión. Y yo le dije, yo tengo otra vía. Tengo la vía jurídica, yo voy a defenderme jurídicamente. Y pues comenzamos una batalla jurídica contra la universidad. Los jóvenes fueron expulsados de la universidad, muchos de ellos fueron perseguidos. Y fue que a partir de 1997, 98, comienzan a llegar fuertemente los paramilitares a la región. No pude terminar por razones de seguridad. En ese momento el bloque Catatumbo de las autodefensas llegó a tocar a Pamplona y empezaron a aparecer grafitis y amenazas, donde a todos los que tuviésemos un pensamiento distinto
frente a lo que fueran las políticas universitarias y la política nacional, lógicamente teníamos que salir de la ciudad. A la universidad, finalizando ya el año 99. Era difícil, era un momento en que el país estaba gobernado por fuerzas paramilitares, Pamplona no era ajeno a la realidad paramilitar del país. Y ese problema de la intimidación, de la violencia por parte del Estado y lo que pasa a nivel de la región, del norte de Santander. Pues eso revierte mucho lo que tiene que ver con la participación en el departamento, las amenazas a la Universidad Francisco de Paula Santander, y posteriormente la llegada pues o presencia de las autodefensas y paramilitares en Pamplona. Pues reafirmo aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUCE por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz sigue en pie. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Cuando regresa del secuestro, digamos la opresión que se da por parte de la dirección de la universidad es mucho más fuerte. Focalizan los programas enemigos, los programas críticos, particularmente en ese momento el programa de ciencias sociales es descuartizado totalmente. Hubo en la época una cacería de brujas que acusó al movimiento estudiantil de entonces de la responsabilidad de ese evento. Eso cercenó cualquier posibilidad de organización estudiantil. Se les declaró objetivo militar. Muchos estudiantes, líderes de la época y lideresas de la época tuvieron que irse de la ciudad de Pamplona. Después del secuestro del señor Álvaro González Gómez, a mí me toca irme de la universidad. ¿Por qué? Porque ya me convertí en un objetivo militar de los paramilitares que estaban ahí. Los baños los rayaron, las AUC supuestamente, diciendo que me fuera de la universidad porque era objetivo militar de ellos. Y como así fue. Yo estaba en la habitación donde yo vivía, iba a entrar y casi me asesinan los paramilitares. Casi me asesinan, me tocó irme de Pamplona para Bogotá, asilado por el ministerio, en esa época el Ministerio del Interior. Punto, cuando llegan los paramilitares de inteligencia, del que vendía taxi, del que vendía minutos, ¿sí? Ya sabían quién eras tú, qué hacías tú, de dónde venías, qué provenías. Había toda una red de información, de miedo y de terror, o sea, dentro de la universidad, que eso totalmente cercenó lo que había sido ASEU, o sea, acabaron la oficina, ¿sí? Los muchachos a todos los expulsaron, a los otros que quedaron les pusieron matrícula condicional, a unos los amenazaron de muerte los paramilitares, otros entraron a sus cuartos y le sacaron los libros, los quemaron. El señor César Velázquez, que era mejor conocido como Juicioso, cariñosamente como Juicioso, él fue asesinado en esa época. Él era de Sintra Unicol, trabajador de Sintra Unicol. Él hizo unas denuncias ante la Procuraduría. El compañero Juicioso fue asesinado en Pamplona cerca de llegar a su casa. Era uno de los duros críticos frente al manejo institucional de la universidad y su manejo económico. Lo que representaba a César era el celador amigo de todos. Un año después, en el 2003, se presenta el asesinato del compañero Edwin López, compañero de filosofía. Y entonces el pretexto de la fuerza pública era que supuestamente pertenecía, pero nunca fue comprobado eso, a grupos al margen de la ley. Eso significó también la ida de algunos compañeros, digamos, del sindicalismo de la parte administrativa, tienen que huir del país. En donde se demuestra con claridad que lo que hicieron con nosotros los estudiantes fue acallarnos, o sea, acabar con todo ese movimiento estudiantil. Todo aquel foco de pensamiento distinto pues es silenciado de alguna manera, o el temor o el miedo que es propio. Nadie quiere morir, pues ya los mártires se acabaron. Entonces, en 2004, la compañera Zulay Vera, la compañera Gladys Patricia Peñalosa también abandonaron la ciudad. El movimiento estudiantil fue aplastado, ahí sí podríamos utilizar la frase de algunos estudiantes, por la bota militar. Que había significado CEU, que había desaparecido de la universidad. En ese momento CEU tenía su propia oficina, me acuerdo yo, en la casona, un reconocimiento muy fuerte, casi parecido o igual a todos los estamentos, digamos, de representación estudiantil. Esa oficina existió
hasta el día en que a mí me expulsaron de la universidad. Nosotros teníamos ese espacio, esos espacios se perdieron en el momento en que el señor Ivaldo Torres, ¿sí?, se alió con todos los representantes estudiantiles, le empezaron a quitar esos derechos a los estudiantes de escasos recursos. Nos tocó ver la decadencia del movimiento estudiantil coherente y el ascenso del movimiento estudiantil, bueno, no debería, del oportunismo estudiantil, tomándose los distintos cargos de representación de la universidad y a veces incluso utilizando artimañas para impedir el paso de estudiantes críticos, de estudiantes democráticos. El contexto de la Universidad de Pamplona para la organización estudiantil no es fácil, no era fácil en esa época concreta. Ya, pues según el reglamento estudiantil ni siquiera nos podíamos reunir o no podían existir esta clase de grupos. No podíamos estar más de 3 o 4 de los que de alguna manera teníamos representatividad en los programas porque nos caía la vigilancia que fue relevada. Antes era una vigilancia propia de la universidad. Uno saludaba a los celadores como saluda al celador del colegio, ¿sí? Los conocíamos a todos. Llegó un sistema de vigilancia privada, trajeron un sistema de cámaras, impidieron las reuniones, no había permiso académico absolutamente para ninguna reunión. Por la represión del rector. Si él llegaba a saber, prácticamente todos sabíamos que otra vez se estaban reuniendo grupos de estudiantes con el fin de protestar, de hacer paros o marchas, nos podríamos ver implicados en salir de la universidad, en echarnos de la universidad. Fotografías, ¿sí?, videos grabados por compañeros que anunciaban que se los iban a entregar a grupos armados del momento. El no poder reunirnos y no poder que no existieran organizaciones estudiantiles nos parecía algo como autócrata, algo pues increíble que sucediera en una universidad pública. Y también comenzó una lucha y una puja fuerte frente al sindicato de profesores y una persecución tanto al sindicato de los profesores también como a los estudiantes, en algunos casos persecución, en otras cooptación de los estudiantes y de los cuerpos colegiados que representaban a los estudiantes dentro de la universidad. Hubo muchísimos ilegales en cuanto a acciones, en cuanto a mecanismos de trabajo, en cuanto a modificación de los estatutos orgánicos de la universidad en esa época, porque todo obedecía a unas políticas nacionales de revolución educativas que en esa época fueron instauradas por el presidente Álvaro Uribe Vélez, y la Universidad de Pamplona en cabeza de Álvaro González Jóvez se jugó por completo a este tipo de políticas nacionales que más adelante pues se dieron los resultados. Ese modelo de universidad que vendía González Jóvez no solamente a Pamplona sino a nivel nacional, que era el concepto de universidad empresa. Las matrículas habían aumentado considerablemente. Pasamos de tener un aproximado de 8.000 estudiantes a 32.000 estudiantes en menos de 5 años. Entonces, exámenes de admisión que se hacían antes se eliminaron. Concluimos sencillamente que Pamplona es la universidad pública más cara. La Universidad de Pamplona debe ser un punto de referencia para todas las universidades a nivel nacional. Incluso nos decían que estábamos locos. Yo creo que la locura en ese momento era válida porque hoy se muestra que es una universidad tecnocratizada, que no le responde a los intereses reales de una región y un departamento. Luego empieza toda una lucha fuerte, especialmente del sindicato de profesores, en cabeza del profesor Bocanegra, la profesora Mary Gutiérrez, el profesor Ramiro Ceballos. Una lucha sin cuartel con Álvaro González Jóvez. En esa lucha sin cuartel muchos de ellos son expulsados, sacados de la universidad, algunos retirados de una forma deshonrosa, pienso yo. Hablamos de procesos disciplinarios que eran los del pan de cada día. Un estudiante que hiciera alguna manifestación pública en contra de la administración y empezara a tener algún tipo de efecto sobre el pensamiento de los estudiantes, inmediatamente era reprimido por parte de control interno y disciplinario. Época de terror, de miedo, o sea, a la gente le daba miedo a hablar, ¿sí? Porque además profesores también se prestaban para eso, profesores que se prestaban entonces para decir, mira, hay un estudiante que es como izquierdoso, que tiene ideas diferentes. Hasta el punto de nosotros comenzamos a trabajar fue casi en la clandestinidad, que teniendo esos precedentes, a la gente le da miedo participar en eso. O sea, nos tocó una época difícil de la universidad, como la época del gran hueco del movimiento estudiantil, más pensantes que actores, porque ser actor en ese momento era bastante peligroso.
defensa estudiantil universitaria no es el punto de partida del movimiento estudiantil. Anteriormente habían otras experiencias, como fue la experiencia CEU, la experiencia Unidad Estudiantil Universitaria, unos intentos de organización de los estudiantes para discutir las problemáticas juveniles, las problemáticas de la Universidad de Pamplona. Había cierto temor para participar abiertamente en los asuntos universitarios, entonces de momento un grupo de jóvenes de la época nos organizamos para crear grupos de estudios. Ese grupo de estudio inicialmente se le denominó Plural. Lo conforman estudiantes de ciencias sociales. Lo que hacíamos era reunirnos todos los viernes a debatir temas del neoliberalismo, del sistema económico, del problema de la educación, temas sobre la pobreza, la desigualdad, sobre la construcción de una democracia, la construcción de un orden político. O sea, cambiamos la estrategia y habíamos aprendido que la movilización, las marchas y el paro realmente no habían dado los frutos que esperábamos, ¿sí? Y entonces creíamos que podíamos construir un movimiento estudiantil consciente desde la formación académica. Realizábamos charlas sobre temas de actualidad de la economía colombiana, de la política colombiana, de la literatura y de acontecimientos también de orden internacional. Entonces, antes de eso hay una vaina que se llama la JUDE, que es como el feto pues de la unidad estudiantil, ¿sí? Pero también sucede lo mismo, creo que son amenazados, algunos tienen que irse. Pero cambiamos, por decirlo de alguna manera, cambiamos la estrategia y empezamos a ampliar un poco el espacio de la discusión de los problemas juveniles. Abrimos un espacio que se llamó Fusión Juvenil. Cuando volvimos otra vez a organizarnos, formamos un grupo que se llamó Fusión Juvenil Pamplona, era algo externo a la universidad, y luego nos fuimos formando grupos de estudiantes de ahí de Fusión. Que era volver a hacer atractivo un movimiento estudiantil coherente, crítico, si se quiere de izquierda. Creamos dinámicas de carácter académico y cultural, eso dio nacimiento en la búsqueda de la unidad de los estudiantes. En estos días se veía un clima un poco de zozobra, de miedo, de algo de parsimonia por parte del movimiento estudiantil en la universidad. El movimiento estaba en un espacio de reintegración. Comenzamos un trasegar a través de una figura que se constituía en un movimiento llamado Unidad Estudiantil. Unidad Estudiantil es la mamá de Alianza Estudiantil. Y ahí comenzamos a conformar un grupo casi en la clandestinidad, porque hacíamos las reuniones de forma clandestina, Plural en la clandestinidad. Nos reuníamos a las 10 de la noche en la casona a hablar de temas de eso. Cuando hicimos JUDE igual, JUDE era una cosa clandestina, nos reuníamos casi escondidos, era un compañero, no están compañeros, porque era el miedo. Las personas a veces no participaban porque no entendieran que hubiesen cosas que era necesario replantear o cambiar dentro de el curso administrativo de la universidad. Lo que pasa es que por simple y llanamente habían algunas estructuras opresivas, represivas, que impedían un cambio en los esquemas democráticos de la universidad. Apatía que respondía a ese miedo de poder manifestar sus posturas, a esa preocupación de ser señalado. Necesidad también de hacer cosas aún dentro de ese miedo, ese terror, para hacer oposición, aunque no sea tan visible como movilizar 5.000 estudiantes, pero ahí estuvimos y creo que eso es como lo valioso que uno puede rescatar. Agremiaban o agrupaban un número importante de estudiantes de la gran mayoría de las facultades y de todas las tendencias, desde anarcos, marxistas, leninistas, maoístas, camilistas. Lo que nos unían eran puntos básicos sobre las reformas que deberían darse a la universidad, a un proceso que lamentablemente siempre coinciden con los procesos electorales. Luego hacemos una candidatura y el lanzamiento de Jorge digamos al académico, y con ellos ganamos, y con esos espacios comenzamos a hacer espacios de discusión. Traímos a profesores de la Universidad Nacional, fuimos a la UIS, fuimos a la Nacional, y comenzamos nuevamente a tratar de construir desde lo académico y de los espacios académicos una conciencia política para posteriormente redundar en un movimiento, digamos, estudiantil que pudiese hacerle frente a lo que estaba sucediendo en el momento. Cuando yo llego, la unidad ya no está, y cuando empezamos a gestar alianza, algunos de ellos se acercan a esas primeras reuniones que desarrollamos en la casona, escépticos, de por más, pero personajes
que aportaron su experiencia, de sus errores, de las dificultades que ellos tuvieron. Hicimos en un momento histórico algunos personajes muy bien formados, y hay acogida, hay agrado. Se le quiso hacer un gran espacio cultural, se realizaban actividades que convocaran no solamente al debate político. Muy complicado porque en ese entonces había mucha represión al estudiantado por parte de los administrativos, no daban el espacio. Si tratábamos de manifestarnos de alguna manera, de manifestar nuestra inconformidad, de querer plantear nuestras propuestas, pues la contestataria era una represión fija. Ya no se podía hacer reuniones en cualquier salón porque empezaban a pasar celadores, empezaban a pasar otro tipo de gente, otro tipo de personas a mirar qué era lo que estaba haciendo. Pues no habían garantías totales para el desarrollo óptimo de un movimiento estudiantil autónomo, democrático, amplio, participativo. No era tan fácil y tan abierto poder reunirnos, no era tan fácil poder expresar nuestras ideas, siempre había un ambiente de temor. Hicimos actos simbólicos muy importantes en cuanto a la memoria, actividades que, por ejemplo, respondían al momento político del país, como las manifestaciones en contra del Tratado de Libre Comercio. Era mucho. La primera manifestación a la que asistí, manifestación o marcha, yo creo que no habíamos más de 20, y fue contra el TLC, fue en el 2005. Pues hacíamos como foros, hacíamos pues diferentes cosas con los compañeros, y ahí fuimos construyendo, digamos que un grupo estudiantil. Teníamos en común quienes terminamos en la organización, ese inconformismo por cómo se venían haciendo las cosas. Independiente de los lineamientos ideológicos de algunos de los participantes dentro de la organización, siempre fue un espacio abierto. Y poco a poco pues me fui dando cuenta de muchas cosas que ocurrían ahí dentro. Había permiso, entre comillas, por parte de la organización para que las personas pudieran pegar un afiche invitando a algún evento, un afiche de alguna reunión o alguna actividad cultural. Tenía que ser todo autorizado por el rector del entonces. La universidad era tomada como una empresa más que como lo que es realmente, que universidad que era la punta de lanza en ese entonces del proyecto de educación que el gobierno nacional estaba adelantando, que era nada más y menos que la famosa revolución educativa. El superior de ese entonces era un consejo superior que fue netamente laxo, casi que servil a lo que el rector de entonces solicitaba. Y hay que decir que la gran responsabilidad política de lo que le sucedió a la Universidad de Pamplona no recae solo en Álvaro González Flores, recae en los integrantes del Consejo Superior del entonces, durante la administración de este señor. Y en ese momento de inconformismo, varios problemas empiezan a gestarse alrededor de los pensos, alrededor de las matrículas. Ya hay ese inconformismo masificado en los estudiantes, no solo en la organización. Muchos iban a quedar sin matrícula y había un problema de presupuesto ahí también, entonces ahí sí pues se movieron. Se generó todo un movimiento, digamos, de crítica, de protestas frente al rector, hasta el punto que encararon los estudiantes directamente al rector a la salida del bloque administrativo. Uno de los escoltas de este señor se baja del vehículo, amedranta a los estudiantes en ese momento con revólver, quita su arma de dotación. Todo es lo que va a irritar al movimiento estudiantil. Esa situación es lo que va a llevar a que el estudiantado en ese momento decida movilizarse hacia el triángulo. Una muestra de inconformismo, fue una muestra espontánea. Como en esa efervescencia de pronto el primer cierre, de que lo hicimos, de que pues estaba bloqueando la carretera y todo eso, y luego pues todo es como un caos, como correr, los vidrios que se rompen y se decreta el toque de queda, se disipa la manifestación se disipa, pero no se conformaron con disiparla, que debía ser la lógica. Recuperaron la movilidad, que era lo único que les preocupaba en su momento. Solamente eres más quien ingresa a reprimir al estudiantado, completamente a través de la policía y el ejército militarizan el pueblo de Pamplona. Después de que ellos recuperan ya la vía, viene una persecución de terror al día siguiente, una cacería de brujas prácticamente, buscando quiénes eran. Nos retienen casi a las 7 de la mañana, nos suben a una tanqueta, nos llevaban por la vía Bucaramanga, con los antecedentes que tiene la fuerza pública o no tenía. Producto de esa persecución que se adelanta en el municipio,
son detenidos 11 estudiantes, entre ellas una menor de edad, 7 de la mañana, lo están ingresando a la estación de policía de Pamplona, y en la minuta no registran esa hora como hora de detención, sino que registran las 5 de la mañana como hora de detención. Se busca el respaldo de organizaciones de derechos humanos, de algunos sectores políticos del país, se busca el respaldo y nuestro reclamo era legítimo y nuestra expresión nunca fue violenta. Conformamos algo que se llamó el MEU. El Movimiento de Estudiantes Universidad de Pamplona, o MEU, que fue producto de un paro que se presenta en el 2007. Llegábamos cerca de 40, 50 personas a reunirnos en la casona. Entramos en algo más chévere, que era a criticar el modelo que se estaba llevando o incursionando en la universidad, que fue el modelo universidad de empresa. Se pudieron hacer muchas manifestaciones pacíficas. Realizamos una toma pacífica de la universidad. Fue en contra y rechazo de la falta de garantías para las elecciones de representantes del Consejo Superior. No habían garantías para que un proceso electoral de esa índole se llevara a cabo en la universidad. Un proceso electoral donde era un solo candidato para una sola representación. Como la universidad no le importaba la participación de la comunidad universitaria, y por el contrario lo que hicieron fue legitimar la elección de este personaje con los votos de los CRES. Mi salida del municipio de Pamplona en el año 2009, en el primer semestre, producto de una serie de amenazas que se presentan en contra de mi integridad y las de otros compañeros del proceso. Una fue producto de un hijo docente de la Universidad de Pamplona, docente que sin ningún tipo de criterio académico, siendo el director de la maestría en paz y resolución de conflictos desde entonces, decide amenazarme, diciéndome que me criara, que yo iba a tener cualquier cosa me podía suceder. La presencia de agentes de la SIGIN en la casona, que era el lugar donde yo habitaba. Series de hechos que son bastante curiosos. Uno, yo me desplazo hacia Venezuela a participar de una invitación que tuvimos en un encuentro de estudiantes en la ciudad de Barquisimeto, y lo curioso es que uno de los compañeros que se quedan en Pamplona, ellos se dirigen en esos días al CTI, a la SIGIN, a colocar la respectiva denuncia frente a una amenaza que le estaban haciendo a él, y estos señores lo primero que dicen es preguntar por mí y afirman directamente: Sajonero está en Venezuela. Es decir, había un proceso de seguimiento desde los mismos organismos del Estado frente a mi actividad, frente a mis labores políticas, por decirlo así, mis labores de defensa de la universidad pública. En el 2009 viene un hecho inevitable. Tuvimos el despertar. Y me empiezo a quitar esa venda que muchos de nosotros seguimos teniendo. En ese momento se dio a conocer que la universidad tenía un déficit presupuestal y que posiblemente entraba en ley de quiebras. Lo que ya no pueden tapar con un dedo. La universidad sale en una noticia por opinión donde el Consejo Superior reconoce que se tiene un déficit de 55.000 millones de pesos. Que la ministra dijo: yo no sabía que la Universidad de Pamplona estaba en esa crisis tan terrible. La ministra reconoce que en la Universidad de Pamplona no hubo presencia del Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación fue casi que cómplice silencioso de lo que la administración de los González Jóvenes hizo durante 2 años. Estos escasos ingresos, la Universidad de Pamplona presentaba unos informes financieros impresionantes, se ganaba todas las licitaciones, hacía consultorías por todo el país, y realmente uno no sabía cuán sostenible era esto. Como les digo, yo estuve mandando periódicamente y había cierres razonables. La universidad creció, la universidad, pues ustedes saben que tiene una cantidad de alumnos en el norte de Santander, pero adicionalmente que está regada por todo el país y que hace mucha consultoría. Sin embargo, hace un año empezó a tener problemas. Nosotros realmente fuimos conscientes hace más o menos 2 meses del nivel de la problemática, y nosotros mismos hicimos la denuncia, porque a través del Consejo Superior y de nuestra delegada del Consejo Superior, desafortunadamente nosotros habíamos nombrado al rector de la de Francisco José de la otra pública, Francisco de Paula Santander. Estoy aquí enredada con la Francisco de Paula Santander. Habíamos nombrado al rector, y pues el rector, como delegado nuestro, el rector no había ido unos 6 meses,
y habían dejado crecer mucho el problema. Cuando a mí me pusieron las denuncias, yo mandé mi delegada y efectivamente nos dimos cuenta que el boquete de la de Pamplona es muy grande. O sea, ese también, yo no me atrevo a dar la cifra, pero es muchísimo más grande. El de la tecnológica es manejable, el de la Universidad de Pamplona no es manejable, y nosotros creemos que esa universidad tiene que ir a 550. En el marco de esa coyuntura se adelanta una serie de gestiones, una serie de movilizaciones en el municipio de Pamplona que nos permiten, por ejemplo, llegar a la Cámara de Representantes en Bogotá con una delegación nutrida de estudiantes, profesores y trabajadores, quienes en una sesión de la Cámara de Representantes convocada por algunos parlamentarios interesados en la causa de la defensa de la universidad pública, permitiera poner de manifiesto a los representantes de cuál era la verdadera situación de la Universidad de Pamplona. Y es así como en ese escenario nos encontramos, digamos, con la no presencia de la ministra de Educación en esta reunión, con la no presencia de algunos representantes de la Cámara, evitando así que tuviera quórum para deliberar, razón por la cual los parlamentarios, la mesa directiva de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, asumen un compromiso de desplazarse a sesionar al municipio de Pamplona y garantizar la presencia de la ministra de Educación para hacer el debate de control político a la ministra frente a la situación de la Universidad de Pamplona y lograr de esta manera, digamos, también buscar salidas a la posible entrada en ley 550 que le acarrearía a la Universidad de Pamplona producto de su situación financiera. En ese momento el Jáuregui estaba a reventar, estaba muchísima gente en el Jáuregui, y nos quedamos con lo que se llamaría hoy en día la silla vacía, sin la presencia del gobierno, sin la presencia de la ministra de Educación, lo que enfureció netamente a las masas, lo que enfureció a los estudiantes, lo que los enfureció a los docentes, y del Jáuregui salimos marchando hacia la universidad. La media torta estaba a reventar y todos decidimos entrar en paro y empezamos con una pequeña marcha. Diurnas y nocturnas, con antorchas, con faroles, con arengas, con pancartas, con movimiento por toda la ciudad. Dar a conocer las propuestas en las bucetas, sin ninguna pena. Donde vivimos en la universidad casi todos los 15 días, donde se cocinó, donde hubo como esa integración de todo el movimiento estudiantil y los estudiantes estábamos unidos. Hubo una cosa muy interesante en ese momento. Como ya el hueco no se podía tapar, todos los actores sociales del municipio se empezaron a influenciar. Los que no eran activos ni estaban en el movimiento también se unieron y nos dieron un apoyo bastante. Se llegó el momento en donde ya se decía, no somos 10, no somos 100, somos 1000, somos 2000, somos 3000. Se masificó el movimiento estudiantil. En ese momento éramos claros en ciertas cosas. El problema no era con la administración o con los recursos, el problema acá era una deuda histórica del gobierno nacional. Era protestando y exigiendo que el gobierno le cumpliera a la universidad, tanto el gobierno municipal, departamental como el nacional. Cuando caímos en cuenta, habríamos logrado movilizar a más de 5.000 personas en una gran marcha de antorchas por las calles de Pamplona. Una de las movilizaciones más bonitas, la de antorchas, yo creo que una de las más grandes que ha habido en la Universidad de Pamplona en el periodo que yo estuve, que tembló la universidad. Ese día realmente fue bastante reconfortante porque fue ver toda la población pamplonesa apoyando el movimiento estudiantil de la universidad. Esa marcha fue de verdad escalofriante. Para que no la privaticen. ¿Qué espera la marcha? Que nos escuche el pueblo de Pamplona y nos ayude. Esa marcha resultó la visita de la convocatoria del Consejo Superior, donde el gobernador de la época estuvo en la universidad, en la asamblea. Allá se le transmitió que no estábamos enfrentándonos con capuchas. Realmente eran argumentos. El logro más significativo que podemos resaltar del paro del 2009, del 24 de septiembre del 2009, es que generamos la conciencia o le llegamos al estudiante a decirle, oiga, deténgase, acá las matrículas están altas por tal cosa, acá
las clases son así por tal cosa, pero esto no es una universidad privada, esto es una universidad pública. Yo creo que las movilizaciones grandes se llevaron en ese 2009, eran masivas. Ese momento ha sido uno de los más grandes que he podido vivir en mi paso por el movimiento estudiantil. Rectora, le damos un aplauso por esa tarea valerosa de no dejar naufragar la Universidad de Pamplona. Todos los éxitos, rectora querida. 2010 creo que fue un periodo demasiado pasivo, creo que fue un periodo de destrucción para el movimiento estudiantil. Hubo unas fracturas, unas rupturas dentro de las organizaciones. En el 2011, producto de las coyunturas, pero sobre todo producto de los intereses de sectores, pues se genera toda una serie de situaciones y de intentos de movilización. Caso concreto, el paro del 2011, el primer paro del 2011 en septiembre. Pero en este primer paro tenemos la primera arremetida del SMAT, incursión a nuestra universidad en el campus a las 2, y yo me acuerdo a las 2:30 de la mañana, cuando la gente estaba durmiendo. La incursión del escuadrón antidisturbios a la sede de la universidad, como si fueran los peores delincuentes del mundo. Son tratados los estudiantes, son desalojados de la universidad a golpes, a gases, violación de la autonomía universitaria, hay una violación de los derechos humanos, y es el punto en donde las demás organizaciones o las organizaciones estudiantiles de la universidad no podemos dejar pasar en alto. Después de la arremetida del SMAT, los estudiantes empiezan a unirse, a construir propuestas desde los programas, facultades y lograr concretar así un pliego general de peticiones que se negociaría con el Consejo Superior de la Universidad, con temas trascendentales como la constituyente universitaria, el estudio socioeconómico para el ajuste de las tablas de matrículas a la realidad de una universidad pública y los comedores universitarios. Con más de 5.000 votos, los estudiantes decidieron continuar en cese de actividades, pero la administración tomó las mismas medidas que en años atrás, envía a los estudiantes a vacaciones. Que yo creo que el 2011 es el año más grande y más enriquecedor. Y yo creo que de la historia del movimiento estudiantil, yo creo que de todo este siglo, el 17 de marzo se hizo movilización nacional, participación total de la Universidad de Pamplona. Nosotros hicimos una tulpa de pensamientos, ¿sabes? Fue como el primer debate de decir por qué no a la reforma de la Ley 30, por qué construir una nueva propuesta de educación y por qué la necesidad también de quitar esta Ley 30. Ni Ley 30 ni reforma santista. Primera ministra, que adelante, así haya protestas, así puedan levantarse algunos a criticarla. Esa íntima convicción que usted tiene y que yo también tengo, vamos a sacarla adelante y esa reforma se va a volver ley de la República. Y esa reforma se va a volver ley de la República. Esa reforma se va a volver ley de la República. Empieza un proceso pues bonito en cuanto a que se empieza a dinamizar el movimiento estudiantil. Ya no son solamente organizaciones, son estudiantes no organizados, y se empieza a conformar también nuevas organizaciones y nuevos procesos dentro de la universidad, que es algo que trajo todo esto de la mesana, de la MANE, que trajo también el paro del 2001, el del 2011, que hace crecer más el movimiento estudiantil. Pasan cosas espectaculares para nosotros o para las personas que siempre hemos tratado de ser parte de eso, y es poder consolidar un movimiento político o un movimiento cívico y social plural, amplio. Los estudiantes de la universidad
logramos el hecho contundente y marcado por la historia de, por primera vez, lograr que un presidente de la República se retracte de su reforma de ley, teniendo todo un Congreso a su favor. Ha sido difícil ya después del 2011 la participación de los estudiantes en todas las actividades que se realizan, donde empezamos a construir la nueva ley alternativa de educación, que todavía tenemos por construir. Hay muchas cosas que tenemos que discutir todavía en torno a esa propuesta de ley alternativa. El fallo más grave, más grande, más importante es que no se inició un proceso de formación. No puedo ser ajeno a la realidad que vivíamos en ese entonces. Es decir, que en ese momento que nosotros no nos formamos no solo porque no queríamos. Un compromiso de formación política que ha adolecido, digamos, en la Universidad de Pamplona desde que la conozco. Siempre ha existido un grado elevado de despolitización y también de mucha apatía. Desarrollar el pensamiento crítico en la Universidad de Pamplona es fundamental. Es una construcción, digamos, de conciencia política real frente a la base estudiantil. La gente vive indiferente. Si los profesores estamos mal, ¿qué se puede esperar de los estudiantes? Aquí se le llama a cualquiera profesor, pero cualquier idiota se le llama profesor a la universidad. Hay gente que se encontró la universidad en la vida, no son profesores, ¿sí? Y uno no puede cumplir masa crítica. Debemos leer la ley 30, debemos leer el estatuto orgánico de la universidad para poder cuestionarlos, para poder crear alternativas. Políticas neoliberales a nivel de la universidad pública. Estos debates que tienen ahora los estudiantes no es que sean los mismos. El establecimiento ha ido perfeccionando sus canales. Debo hacer la salvedad que antes eran muy pocos grupos, pero con algún grado mayor de formación. Hoy yo lo que veo es con los grupos de hoy es que hay mucho entusiasmo, hay mucha efervescencia e incluso los estudiantes creo que hoy son más beligerantes que antes en la medida en que son más activistas, pero lo que veo con el movimiento anterior es que los grupos tenían algún grado de formación de carácter político y eso se ve en el grado de dispersión en que se encuentran también a la hora de tomar decisiones de conjunto. La efervescencia solo tarda en el momento de las movilizaciones y de los paros y luego de allí no hay ningún proceso subsecuente, ¿sí? Es esa falta de continuidad, de disciplina incluso, sobre los procesos que se dan día a día. En que se necesita profundizar la formación de los liderazgos que allí surgen. Falta de formación de cuadros y dirigentes estudiantiles que no estén formados solamente ideológicamente. Creo que siempre hay dos tipos de formaciones. Una es su formación ideológica y otra es su formación académica. Creo que nos ha faltado muchísima formación académica. El relevo generacional entre estudiantes siempre ha generado un problema. Tenemos que pensar en el escalonamiento generacional, en formar los líderes del mañana y los que mañana van a llevar la batuta del movimiento estudiantil. Esto debe ser un triste, porque no podemos estar allí sin saber por lo que estamos hechos. Entonces creo que le falta ese componente de realmente llevarnos a todos a que tengan un conocimiento certero de cuál es la situación y de que realmente la comprendan y estén de acuerdo con ella. Porque en ese momento en el que todos sepan por el que están allí y por lo que están luchando, yo creo que las ganancias serían mayores. Y a los dirigentes estudiantiles, primero que todo, no traten de ser los únicos dirigentes estudiantiles, enséñenle a los demás para que el movimiento estudiantil sea una serpiente que cuando se le corta una cabeza nacen dos, de manera que sea muy poco probable que nos acaben. Las actividades que se realizaron durante el tiempo que estuve eran muy coyunturales. Nosotros el movimiento estudiantil siempre se ha basado en coyunturas. Ese es el gran problema que hemos tenido. Hay que ir formando, hay que ir cimentando. Hay que mirar unas alternativas para entrar al movimiento, para entrarle a los estudiantes. Lo más importante es afianzar los movimientos estudiantiles dentro de la universidad, independientemente de su condición ideológica o política. Pero la experiencia nos demuestra que no es suficiente con copar espacios en las facultades, en las direcciones de programa o en el mismo consejo académico, porque realmente
la toma de decisiones fundamentales de la universidad se hacen a nivel del Consejo Superior. Las representaciones son importantes en la medida en que haya movimientos sociales, movimientos estudiantiles fuertes, consolidados, que permitan darle un apoyo a esas representaciones. Bueno, la otra crítica es el sectarismo. El sectarismo no es una cosa del movimiento estudiantil de la universidad o de las universidades públicas o algo que simplemente estemos viviendo acá. El sectarismo es algo fundamentado desde la misma lucha social de los movimientos políticos y sociales del país, así sean de izquierda o de derecha. Pensar distinto, actuar distinto, no es un delito, ni tampoco lleva a sancionar de manera ad hominem a la persona, a sancionarla hasta el punto de excluirla como un interlocutor válido. No hemos sido capaces de aceptar las opiniones diferentes. Eso que hay que recopilar todas las experiencias para no caer en el sectarismo. Una manía, por decirlo así, a señalar a compañeros de lucha, a compañeros que hacen parte de los distintos procesos organizativos, de vendidos, de señalarlos de afines a cualquier administración de turno. Yo creo que ese es uno de los primeros daños que le hace el movimiento estudiantil, porque eso genera desconfianza, y la desconfianza es lo que no permite que el movimiento estudiantil construya lazos de unidad. Que no caigamos en ese sectarismo. Las organizaciones y el movimiento como tal no deben caer en los personalismos ni en los caudillismos, deben apostársele a las organizaciones para que se prolonguen en el tiempo. Vamos a llevar por nuestras inclinaciones políticas e ideológicas, que son importantes, pero que no pueden ser lo definitivo. Lo importante es buscar la unidad a toda costa del movimiento estudiantil y defender nuestra universidad. Esa es la principal consigna. Pelear por una educación pues de calidad. La pelea acá nunca ha sido contra una administración, independientemente de quien esté empuñando las aras de rector o rectora de la universidad. El problema acá es contra el modelo económico, contra el modelo mercantilista de la educación, contra el gobierno nacional. Es necesario replantear el concepto de universidad. ¿Qué tipo de participación se merece la universidad? ¿Qué tipo de gobierno se merece la universidad? Pero sobre todo, ¿qué tipo de educación se merece la Universidad de Pamplona? Es decir, ¿qué modelo de educación queremos construir en la Universidad de Pamplona? Pasar o estar en el movimiento estudiantil o hacer parte de un movimiento estudiantil en la universidad es el camino que podría partir su vida en dos definitivamente. La experiencia por el movimiento estudiantil es, yo creo que lo mejor que le puede pasar a uno en la universidad, como cuando se está formando como estudiante una de pregrado. Definitivamente esa experiencia estudiantil lo marca a uno de por vida. El movimiento estudiantil abrió la posibilidad de conocer otros valores, de conocer a fondo la realidad social, política de Colombia, de la posibilidad de repensarse, de preguntarse por las cosas, por lo que acontece en la sociedad. El movimiento estudiantil se gesta dentro de un gran concepto de conciencia crítica. Es un escenario donde te permite aprender, y es un escenario que con el paso del tiempo no lo puedes olvidar. Nosotros somos egresados, nos distanciamos de los procesos sociales, no nos distanciamos de los procesos sociales. Esa conciencia crítica la fortalecimos dentro de la organización estudiantil. Porque la sociedad colombiana requiere de unos cambios y creo que el caldo de cultivo para lograr esas transformaciones sociales, económicas y políticas, aunque pueda caer en algún grado de idealismo, creo que se deben dar desde las universidades, porque para eso están hechas. Y la organización estudiantil es lo máximo, son los primeros pasos que da un ser humano y que empieza a entender que si nos unimos todos por unos objetivos, los podemos conseguir. Yo diría que no perdamos la esperanza, que sigamos luchando por una educación pública. Todos se han conseguido, sin duda, yo sí creo que se han conseguido grandes cosas. Creo que el solo hecho que la unidad universitaria de Pamplona despertara y se movilizara y empezar a opinar y empezar a criticar a un modelo de universidad es un gran logro. Han hecho algo histórico que ni siquiera los de los años 90, ni siquiera nosotros pudimos hacer, y fue movilizar a varias personas en torno a la universidad. Han puesto en la mesa de discusión a la administración de la universidad.
y los estudiantes y el movimiento estudiantil en estos momentos debe darse cuenta del poder político que tiene para poder negociar y poder hacer muchas cosas en la universidad. Creo que ya se dieron cuenta de que realmente quien puede cambiar esta joda son los estudiantes, más nadie, ¿no? Los estudiantes son la fuerza de la universidad. Es bueno que nos reunamos todos, que hablemos y que lleguemos a un consenso para que ustedes arranquen de donde nosotros quedamos y no tengan que volver a empezar de donde nosotros empezamos. Escuchen a los que ya pasamos por ahí. Hayamos hecho las cosas mejor o peor que ustedes, de pronto hemos pasado por los caminos que ustedes están pasando ahora, y recuerden que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Utilicemos siempre la historia, porque los errores o las fortalezas que nosotros tuvimos durante el proceso deben evidenciarse y cada uno debe aprender de ese devenir histórico que ha tenido el movimiento estudiantil en la universidad. Encuentra que hay muchos anónimos que hicieron parte de la historia de nuestra universidad y su cuota, su aporte, su grano de arena fue muy importante para la consolidación del movimiento. Tengan la fuerza de voluntad de no dejarse torcer, porque tanto los políticos como las administraciones siempre se han caracterizado por dar prebendas a los dirigentes estudiantiles, y no solo estudiantiles, sindicales a nivel nacional, etcétera. Tengamos un poquito de conciencia y no traicionemos nuestros principios, ni traicionemos la esperanza que tienen todos los estudiantes en ustedes. Deben tener los pies de plomo, ¿sí? Los pies de plomo, y deben apostar a la formación política. No se trata de figurar, se trata de pensar en el horizonte, en la convicción que se quiere, en lo que se quiere llegar, y sin importar si se figure o no, solamente es apoyando y apostándole a esa bandera. Hay que pensar siempre en el bienestar general. Pensemos que no solo somos nosotros, vienen niños atrás, vienen hijos atrás, hermanos. Hay que seguir luchando y nunca caer para atrás, no, hasta la victoria. Ustedes tienen una lucha histórica, tienen unas cosas, una carga que tienen que llevar encima, y es que tienen que sacar adelante todo lo que nosotros no hemos podido realizar y no pudimos realizar en nuestro paso por la universidad. Fueron muchos quienes lo intentaron y no pudieron, y fueron muchas mujeres las que lucharon también un día para que mujeres como yo pudiéramos haber asistido a una escuela, y esa carga generacional tiene que continuar y tiene que hacerla valer y respetar. Yo, a pesar de que supuestamente no gané nada, gané mucho experiencia, ahí me expulsaron y todo, pero nunca he dejado de luchar. La coyuntura que se está viviendo ahorita es un escenario totalmente diferente. Valoro y admiro el movimiento estudiantil en este momento, porque el reto que tienen que asumir es mucho mayor que el que nos tocó a nosotros en nuestra época. Están forjando como una barrera para que no avance toda esa maquinaria. Necesitamos volvernos más activos en cuanto a propuestas. A pesar de las discusiones y todo, que después de tanto discutir y tantas peleas, estamos unidos. Yo creo que en este 2013, pues que ya no estoy dentro de la universidad, he visto que están más unidos. Que se sigan poniendo la mochila muy bien terciada, que realmente sepan por qué la tienen, que realmente sepan que lo que representa no es un juego ni es una recocha de momentos. Es realmente una lucha de muchos años, y ni siquiera de nuestra generación, es una lucha de generaciones. Que sigan en la lucha. Tratando de unir, digamos, todos esos pensamientos, pues de izquierda, y no tanto de izquierda, sino esos pensamientos diferentes que quieren una educación diferente, una universidad diferente y una Colombia diferente. La unidad no es solo una idea, sino que se debe convertir en una práctica. Falta de unidad de criterios, de unidad en la lucha. Es importante como articularse, ¿no? Generar esa sinergia absolutamente entre todos, independientemente de las concepciones ideológicas, de las discrepancias que hayan, ¿sí? De los no consensos a los que no se puedan llegar, pero es importante tener un punto en común absolutamente entre todos. La unidad hace la fuerza. Porque somos más fuertes unidos todos. En el movimiento estudiantil pues no son los individuos los que cambian la historia, sino son las masas organizadas y con un norte definido las que en realidad pueden llegar a incidir en los cambios de la universidad. Esto puede llegar a muy buen término, pero depende de nosotros mismos. Organícense muy bien. Ese es el éxito del movimiento estudiantil. Sigan muy motivados,
que sigan luchando por un nuevo modelo de educación pública, gratuita y de calidad. No olviden de hacer canelazos, de integrarse. Hay que hacer la revolución con alegría. Soy el corazón de un eslabón que se murió en el sistema. Mi voz la que está gritando, mi suelo el que siente no, y sepan que solo muero